Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar a su hogar para traerles la palabra de Dios. Saludos de mi querida esposa Damaris y esperamos que esa palabra pueda llegar a su vida y a su corazón. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Salmo 119, versículo 130. Ese mensaje se llama: tu palabra alumbra mi vida. La palabra de Dios, tu palabra alumbra mi vida. Salmo 119, versículo 130. Lea juntamente conmigo en la Biblia. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición es explicar, es traer a la luz. Exposición es dar a entender, traer a la superficie, hacer claro, exponer un tema, un asunto. Eso es exposición. David decía: la exposición de tus palabras. David llamaba mandamientos, David llamaba ley, llamaba dichos, preceptos, palabra. Lo mismo que nosotros llamamos hoy de escrituras o la Biblia. Tu exposición, tu esclarecimiento de la palabra alumbra. David decía: alumbra, alumbrar, o sea, ilumina, enciende mi alma, me guía, proyecta luz, sabiduría, hace entender a los simples. O sea, entender, nos da entendimiento, conocimiento, inteligencia. Me hace entender. O sea, entonces la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, aquellos que con humildad de corazón reconocen su necesidad de la guía de la palabra de Dios, reconoce la necesidad de la ayuda del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo para nosotros poder vivir una vida espiritual extraordinaria a través de la oración, del ayuno, de la palabra de Cristo. Entonces la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y si usted la busca y ella expone en su vida, ella le dará claridad en todas las áreas de su vida, sea tu familia, tu llamado, tu ministerio, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, absolutamente en todo. La palabra de Dios te dará entendimiento para que usted pueda vivir una vida extraordinaria, una vida llena de poder y llena de autoridad. Cuando usted se para en una esquina y al lado de usted hay una troca, en otros países dicen camión, una troca. Existe algo aquí en Estados Unidos que se llama los blind spots, los puntos ciegos que en el retrovisor, en el espejo, el motorista no puede ver su carro porque él está en un ángulo difícil de ver. Se llama blind spots. A veces usted está manejando y atrás de la troca está escrito los blind spots, los puntos ciegos que yo no puedo ver a usted. O sea, si usted se pone en uno de esos puntos ciegos, es posible que el camión, la troca, le haga a la derecha y le choque a usted que está a su lado porque no puede ver. Y tantos carros normales que nosotros manejamos, que usted maneja, siempre recomiendo dar una miradita hacia arriba del hombro para poder ver si hay un carro que viene a su derecha o un carro que va a pasar a usted por la izquierda, como aquí los freeways, las carreteras. Se llama blind spots, puntos ciegos. En nuestra vida espiritual también nosotros tenemos puntos ciegos que solamente Dios nos puede hacer ver. Job 34:32 dice: enséñame lo que no puedo ver. O sea, dame a mí entendimiento, alumbra mis ojos, lo que yo no puedo ver, los puntos ciegos. Si he hecho mal, no volveré a hacer. Solamente Dios puede dar a usted el entendimiento. La tendencia natural nuestra es de nosotros esconder o nosotros negar nuestros sentimientos y a nosotros mismos. A veces creemos que nuestros pensamientos son los correctos, pero no son a la verdad. Son exactamente eso, puntos ciegos que tenemos en nuestra vida, puntos de debilidad que no podemos ver, pero no podemos negarnos porque lo tenemos. Y tenemos un conflicto en nuestra vida entre la carne y el espíritu, que son puntos ciegos que solamente Dios a través de su Espíritu Santo nos puede revelar para nosotros cambiar. Y es a través de la palabra de Dios que podemos leer y cambiar esas áreas que nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos ir más allá de los autoengaños de nosotros mismos hacia la verdad? Hay formas sencillas
de nosotros tratar con esos puntos ciegos. Primero, pida a Dios claridad para que Él te pueda alumbrar por su Espíritu. O sea, Él puede darnos entendimiento. La oración de Job decía, enséñame lo que no puedo ver. Job 34:32, lo que no puedo ver, los blind spots, los puntos ciegos, no puedo ver. Si he hecho mal, no volveré a hacer. Ahí entra el arrepentimiento, que el Espíritu Santo da a usted convicción de alguna cosa que usted dijo, alguna acción, alguna palabra que usted dijo, algún pensamiento, alguna cosa que usted no debería hacer, hizo, e inmediatamente nos arrepentimos. La Biblia dice en 1 Juan 1 bien claro, si nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar. El versículo 6 dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos perdona de todo pecado. Entonces, esto es los puntos ciegos que la palabra nos deja ver cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Porque Jeremías 17:9 dice, cuán engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Nosotros mismos no nos conocemos a nosotros mismos, mucho más conocer el corazón de los demás y juzgar a los demás. Porque es el Espíritu Santo que nos trae a nosotros claridad a nuestra vida, luz, alumbramiento, para nosotros cambiar. Segundo, después de pedir claridad a Dios, pida que la luz del Espíritu Santo le hable a su vida, que le abra su entender, su entendimiento. Y pida ayuda a algunos familiares y cristianos de confianza. Dios pone personas en tu vida y en la mía para ayudarnos en lo que tú y yo no podemos ver, o sea, nuestros puntos ciegos. Así como el motorista de una troca no te puede ver a veces porque está fuera de un ángulo el carro que está a su derecho. Usted no puede ver sus puntos ciegos y yo no puedo ver mis puntos ciegos. Solamente Dios a través del Espíritu Santo y con la ayuda de alguien más que nos puede ver nuestros puntos ciegos. En este caso, Damaris y mis hijos pueden ver los puntos ciegos y ayudarme a mí a cambiar. Su esposa, sus hijos le pueden ver los puntos ciegos. Usted puede ver los puntos ciegos y yo puedo ver en alguien más. Pero la propia persona, sin ayuda de alguien o del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, no puede ver sus propios puntos ciegos. O sea, entonces, Proverbios 12:15 dice, los necios creen en su propio camino que es recto, pero los sabios escuchan a los demás. O sea, pedir consejos. Consejos. Usted tiene que tener muy buenos consejeros. Usted tiene que tener muy cerca esa palabra y pone en su corazón. Usted no puede caminar solo. Usted necesita de alguien que le pueda guiar, que le pueda aconsejar. La Biblia dice bien claro que si nosotros creemos que podemos caminar solos, si nosotros creemos que podemos trabajar en nosotros mismos, esto ya es un punto ciego. Eso ya entra ya lo que es el orgullo y la soberbia de nosotros creer que por nosotros mismos lo podemos hacer. Entonces los necios creen que sin ayuda de consejeros ellos pueden caminar, pero los hombres y mujeres sabios, porque la Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Sabiduría, hombres y mujeres maduros que le pueden aconsejar y guiar a usted. Más que cualquier persona que le pueda aconsejar y guiar a usted, y a veces esas personas pueden darle a usted algún consejo que esté fuera de la palabra de Dios. Solo usted puede buscar el centro de la voluntad de Dios y el que más le va a ayudar a usted es su esposa y su esposo. Entonces los puntos ciegos, nosotros necesitamos a alguien que nos ayude. La palabra de Dios nos ayuda a ver los puntos ciegos. Y tercero, pídele a Jesús que Él lo pueda cambiar. En Juan 8:12 Él dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 14:6 Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces en Juan 8:32 Él dice, y la verdad os hará libres. Entonces, si eres luz y si eres la verdad, cuando caminamos con luz y verdad, a través de la palabra de Dios, podemos ver nuestros puntos ciegos. Significa que tú y yo solamente seremos libres cuando nosotros podemos llegar delante de Dios y quitar todo autoengaño. Y a través de la luz de revelación de su palabra y de su verdad, la verdad de Dios y de su palabra, que nos puede ayudar a nosotros poder caminar espiritualmente en una vida de victoria, en una vida de poder. Jesús dijo en Juan 9:39, he venido al mundo para dar vista a los que son espiritualmente ciegos y mostrarles a los que creen que ven que son ciegos. Estaba hablando él a los escribas y fariseos.
No estaba hablando de ceguera física, estaba hablando de ceguera espiritual, porque él dice, vine a la tierra para ayudar, en otras palabras, parafraseando, los puntos ciegos y ayudarte a reconocer que necesitas de la vista espiritual, necesitas ver. Y tú necesitas verte a ti mismo como tú eres. Yo necesito ver a mí mismo como yo soy. Entonces, solo el Señor nos puede alumbrar nuestras fallas, nuestros errores y nuestros puntos ciegos. Y lo hará a través de su palabra. Pídele a Dios claridad, iluminación, alumbramiento, luz y entendimiento para que tú puedas crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. Pida ayuda a algunos hermanos, consejeros, a tu pastor, tu esposa, tu esposo, que te ayude a ver las áreas de tu vida que usted necesita cambiar. Por lo tanto, la palabra de Dios alumbra mi vida, su vida, nuestra vida, por medio de la verdad de la luz de Cristo. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es cuando usted cree, cuando usted sabe, cuando usted ve la realidad que usted necesita un cambio, y usted lee, y usted estudia y escudriña la palabra de Dios, es cuando Dios le puede enseñar las áreas de su corazón, que ni usted sabe, que ni yo puedo entender o saber. Solo Dios sabe lo que está escondido en nuestro corazón. Entonces nos revela a través de la palabra de Dios, que es martillo, que rompe la roca, que es fuego, que es luz, que nos puede alumbrar y entender. En primer lugar, tu palabra alumbra mi vida, para los que la usan como espada. Efesios 6, 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, el yelmo que protege nuestros pensamientos. Dice que también tenemos un escudo de la fe y dice que tenemos una espada. La espada es la única arma en la armadura del cristiano que Pablo describe en Efesios 6, el arma de la ofensiva, pero también defensiva porque usted se la puede defender con ella. La espada, cuando usted sabe usar la espada, la palabra de Dios, ella le dará a usted poder, ella le dará a usted autoridad, ella le dará a usted lo que es un entendimiento tremendo y una sabiduría tremenda para usted luchar bajo el poder del Espíritu Santo. El capitán Clifton Bell del ejército habló hace mucho tiempo de enormes proyectores manejados por batallones para la guerra, con la capacidad de cada uno de estos reflectores de 800 millones de bujías eléctricas. De tal manera que entre los ejércitos ya está de moda el grito de combate que ellos llaman luchemos con luz, luchemos con luz. A nosotros nos fue imposible quizá calcular toda la luz que puede dar y producir uno de esos proyectores o reflectores. Aproximadamente podríamos decir que la repartida entre la luz a todos los habitantes de la América Latina, de esos reflectores y proyectores enormes, dice el capitán Bell, daría 8 bujías y velas a cada uno. Y esta medida, dice él, que los 3 enormes proyectores juntamente alumbrarían a todos los habitantes de la Tierra, del planeta, a razón de una bujía para cada persona en el mundo. Y el lema del ejército es luchemos con luz, porque esos reflectores pueden dar una luz, esos proyectores tremendos. Ponga eso en el mundo espiritual. La palabra de Dios es luz, ella alumbra, ella nunca te dará lo que es algo que usted puede caer, nunca te dará algo en falso, nunca te dará algo dudoso. Solo te dará a ti algo que usted pueda poner su pie en algo firme, que usted pueda tener seguridad, que usted caminará en victoria. La palabra de Dios es luz, ella te guía, ella te dará seguridad, te dará poder, te dará autoridad. Ponga eso en el mundo espiritual, esos reflectores, porque la palabra de Dios también es luz que alumbra. El cristiano también puede adoptar como grito de combate, luchamos con luz o luchemos con luz. La Biblia es un potente reflector espiritual capaz de iluminar el alma de todos los habitantes de la tierra. Todo lo que tienen que hacer es leer este libro y abrirlo. Por lo tanto, tenemos que tomar la palabra de Dios como una espada, como ella realmente es. Porque ella irá a alumbrar a nuestra vida
y nosotros podemos vencer y luchar como un ejército, la iglesia que somos de Cristo, y vencer. Ponga esa palabra adentro de tu espíritu. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, te guía, te da sabiduría, te da entendimiento. Alumbra, hace entender a los simples, a los humildes, a aquellos que le buscan. Es la maravilla de la palabra de Dios. La razón de tantos hermanos en derrota, la razón de tantos pastores desanimados en medio de esa pandemia, tantos cristianos que se han descarriado, prácticamente hablando, se han enfriado y no han vuelto a sus iglesias, es porque no buscaron la palabra de Dios durante ese tiempo de pandemia. No lo buscaron, no oraron, no ayunaron, no buscaron la palabra de Dios, alimento para su alma, así como comemos la comida para nuestro alimento físico. Segundo lugar, tu palabra alumbra mi vida, tu vida, nuestra vida, para los que saben que son palabras verdaderas. Colosenses 1:5, por la esperanza que os está guardada en el cielo, el cual habéis oído por palabra verdadera del Evangelio. O sea, la palabra es verdadera del Evangelio. Jesús dijo en Juan 8:44, hablando de los escribas y fariseos, vuestro padre es el diablo, porque él es mentiroso desde el principio, porque siempre ha mentido, y es engañador, es mentiroso. Sus palabras son verdad, la palabra del Evangelio es verdad. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual nosotros también, sin cesar, damos gracias a Dios, porque cuando recibiste, o sea, usted tiene que recibir, usted tiene que buscar la palabra de Dios que oíste de nosotros, Pablo estaba hablando, la recibiste, no como palabra de hombres, no como cualquier otro libro, no como cualquier otro discurso, sino como en verdad lo es la palabra de Dios. Cuando se toma ese libro, él no es como cualquier otro libro, es la palabra de Dios, inspirada por la boca de Dios, la cual obra eficazmente en nosotros, los que creéis, eficaz, con poder, con autoridad. Jesús dijo en Juan 17, tu palabra es la verdad. Él dijo a Pilato en Juan 18:37, los que son de la verdad me siguen a mí. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí, pero los que son de la verdad, yo vine para dar testimonio de la verdad, dijo Jesús, testimonio de la verdad. La verdad. Un día Martín Lutero, cuando era estudiante en su universidad, estaba en la biblioteca buscando algunos libros y tropezó con un extraño volumen que le llamó mucho la atención. Era un ejemplar de la Biblia en latín. Grande fue su asombro, que él siempre creía que los fragmentos de la Biblia que se leían en su iglesia era el total de la palabra de Dios y no solamente algunos fragmentos escogidos. Entonces, su interés por ese libro fue tan grande, la Biblia, que dijo que deseaba sobre todas las riquezas de la tierra obtener una Biblia. Poco después entró en un monasterio y le regalaron una Biblia, la cual estudió con gran cuidado. Y Dios usó y le alumbró y trajo tal iluminación espiritual a Martín Lutero que le preparó para traer la reforma protestante, de la cual todos conocemos y somos parte. El trabajo de reformación de la iglesia, la reforma, empezó en el corazón de un hombre que empezó a buscar la verdad en la palabra de Dios. Y fue Romanos 1:17 lo que más alumbró su vida. El justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. Y la luz de la verdad le encendió, le alumbró su corazón. La luz de la verdad, de la palabra de Dios, cuando él empezó a leer que la salvación era a través de la fe en Cristo y no de las buenas obras. Y mientras leía este capítulo, Romanos capítulo 1, especialmente el versículo 17, una luz estremeció su corazón. Y él dijo más tarde que toda la oscuridad y la duda huyó. Y Lutero se convirtió en uno de los más grandes pensadores, o teólogos, o personajes de la iglesia. Y trajo la reforma. Es notable ver cómo la palabra de Dios alumbra, trae luz, esclarecimiento, entendimiento, alumbramiento a una persona cuando empieza a leer. Es algo increíble que los versículos se transforman en rayos de luz para iluminar la oscuridad de aquellos que le buscan, nuestras almas. Y luego ilumina las huellas de nuestros caminos. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino.
Versículo 130 dice lo que estamos hablando hoy, la exposición de tus palabras, la explicación, la exposición, hace entender a los simples, alumbra nuestro corazón, nos hace caminar en sabiduría, en luz. Dios honra a aquel que busca su palabra. Y todo aquel que busca en su palabra y tiene un compromiso con la palabra de Dios, honra al Señor y vence los ataques enemigos por el poder de la palabra de Dios. Tenemos que constantemente leer nuestras Biblias, estudiarla, escudriñarla, resolviendo siempre caminar en luz. Y la Reforma Protestante, como usted sabe, empezó en el siglo XVI, en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Las 95 tesis, los 95 desvíos de la iglesia católica de la verdad de la palabra de Dios. Y dio el inicio a la Reforma Protestante. En el año 2017 se cumplió 500 años de la Reforma. 500 años donde Dios trajo luz sobre la verdad de la palabra de Dios. 500 años que Dios trajo alumbramiento. 500 años que Dios trajo sabiduría y ha salvado millones de personas alrededor del mundo que estaban en tinieblas, que estaban fuera de la voluntad de Dios, creyendo en una doctrina errónea, completamente fuera de la palabra de Dios, como es la Iglesia Católica. Entonces, la palabra de Dios trae luz a usted, trae entendimiento a usted. La palabra de Dios alumbra su vida, alumbra mi vida, nos trae guía, nos lleva a la verdad. La palabra de Dios es la que puede darnos a nosotros la capacidad de traernos la verdad de Cristo, porque la palabra de Dios es verdad y la palabra es Cristo, y Cristo es la palabra, Cristo es la palabra viviente, la palabra escrita. Cristo es el verbo de Dios, la palabra escrita es el logos de Dios. Entonces la palabra que nos lleva a la verdad. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando Martín Lutero trajo la reforma, que Dios lo usó a él para tener reforma, expuso lo que estaba escondido, la mentira de las falsas doctrinas engañosas de la Iglesia Católica. Y entonces y trajo la luz. Aquellos que son de la luz vienen a la luz, oye el verdadero evangelio para convertirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Es la palabra de Dios. Cuando la persona desea la verdad, cuando usted viene a la verdad, usted quiere escudriñar la palabra de Dios. Usted quiere encontrar la palabra de Dios. Porque durante años la Iglesia Católica prohibió la lectura de la palabra de Dios en Europa y en el mundo. ¿Por qué? Para que la gente no se diera cuenta de sus mentiras y de sus engaños. Fue cuando Dios usó a Martín Lutero para traer luz, que el justo es salvo a través de la fe, no por las buenas obras. Y millones de personas se han convertido alrededor del mundo. Es la palabra de Dios que trae luz. Tercer lugar, tu palabra alumbra mi vida, tu vida, nuestra vida, para los que son llamados al ministerio. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. Fui hecho ministro, yo fui hecho ministro, usted fue hecho ministro, aquellos que han sido llamados. 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas, decía Pablo a Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado o seguido. Las buenas palabras de la fe, la buena doctrina de la fe, la palabra. Es en la palabra que usted va a encontrar la verdad. No es lo que dice el hombre, es en la Biblia. Si su iglesia no está predicando la Biblia, sal de ella y busca una iglesia que predica la Biblia, la palabra de Dios. Si en su iglesia no se predica la palabra y han quitado la Biblia y predican otros asuntos, política y una serie de cosas, sal de esta iglesia y ve a una iglesia que predica la palabra. Como aquí en Estados Unidos decimos a Bible-centered church, una iglesia centrada en la Biblia, una iglesia, a Bible-based church, una iglesia basada en la Biblia, en la palabra de Dios, porque muchos falsos predicadores y muchas falsas iglesias y muchas falsas doctrinas se han levantado. Busca una iglesia que predique la palabra y que usted pueda averiguar en la palabra si es verdad lo que el predicador está diciendo. Entonces tenemos que buscar en la palabra.
La quina es una planta medicinal bien conocida en Venezuela y en el Perú. Ella ha sido ensalzada o ha sido levantada o exaltada por el explorador, ingeniero y abolicionista Samuel Baker como el mejor amigo del viajero en África, por ser una potente arma contra la fiebre y los escalofríos. La palabra de Dios es también la quina del creyente y del ministro, mientras se encuentra en el desierto de esta vida. Es el arma poderosa en su guerra espiritual mediante los empates de la fiebre del enemigo, de la mundanalidad, de la pasión, de la ansiedad, de la preocupación, de las enfermedades y de todo más. Y los escalofríos de la duda y de la incredulidad. Es la palabra de Dios. El peregrino espiritual, el creyente y todo ministro puede buscar este maravilloso antídoto. Puede ir a las profundidades de la palabra de Dios y buscar en ese antídoto que es la palabra de Dios la verdad y predicar la verdad. Ministros son llamados para predicar con amor, con cariños, pero la verdad. Pablo decía, exhorte, reprenda, con amabilidad, con franqueza, con respeto, con cuidado, pero digas la verdad. Nosotros somos responsables por decir la verdad al pueblo. La verdad, porque nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Nosotros tenemos que andar con integridad, predicar a nosotros mismos primero, para después predicar a los demás. Por lo tanto, a los creyentes que fueron llamados al ministerio, la palabra de Dios alumbra a nuestra vida, tu vida, mi vida, con la luz del Evangelio. Salmos 119, 130, la disposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y la palabra de Dios te puede llamar al ministerio. La palabra de Dios te puede usar con poder y autoridad. Dios me llamó con 18 años. Ya hemos predicado la palabra de Dios por 40 años en todos los continentes del mundo. En más de 74 países hemos predicado la palabra de Dios. Y hemos visto miles y miles y miles de gente siendo salvas. Y hemos predicado a millones de gente alrededor del mundo para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Y seguiremos haciendo hasta cuando Él diga. En cuarto lugar, tu palabra alumbra mi vida, nuestra vida, su vida. Para los que permiten que la palabra de Dios more en ellos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. More, que la palabra more en vosotros. More implica conocimiento. Por ejemplo, usted conoce su ciudad, usted conoce su barrio, usted conoce tu casa y usted conoce las piezas de su casa. Por ejemplo, usted sabe dónde están las piezas de su cuarto y los cuartos. En un caso de un fuego, que Dios nos libre, de un terremoto, que Dios nos libre, usted sabe dónde salir. Morar implica conocimiento, sabiduría, more en abundancia. La única manera de usted conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Y es necesario leerla, es necesario escudriñarla. Dice, cantando en vuestro corazón con salmos, himnos, cánticos espirituales, con gracia. O sea, cantando cánticos, coritos, himnos basados en la palabra de Dios. Dar gracias al Señor, alabar al Señor. Mi hermana en Brasil tuvo el virus. Estaba en el hospital con el oxígeno. Nosotros oramos y ayunamos y mucha gente oró y ayunó y el Señor la sanó y la sacó del hospital. Naya. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la fe, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder y autoridad en la palabra cuando usted habla en fe. Proverbios 4 dice bien claro que la palabra de Dios es salud para nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice bien claro en Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados. La palabra dice bien claro en 1 Pedro 2:24, en la cruz Él salvó nuestra alma y en la cruz Él sanó nuestra enfermedad. Es la palabra de Dios. El Salmo 136 dice 26 veces, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque Él nos sanó. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque Él nos ha provisto. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque Él derrotó al enemigo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque destruyó todos los que hacen trabajos de brujería, hechicería, encantamiento, magia negra, magia blanca, vudú, satanismo.
para destruir tu vida o mi vida, están atados, están destruidos por el poder del nombre y de la sangre de Cristo. Ellos no pueden tocar tu vida o la mía, porque Cristo los venció en la cruz y en su maravillosa resurrección. Es la palabra cuando mora dentro de su vida, ella es poder. Una jovencita cristiana una vez en su lecho de muerte ofreció su Biblia a un joven hermano y le dijo: tenla, guárdala por amor a mí, por aún más poseer el libro de Dios. Él me enseñó el camino de la verdad y me enseñó dónde debo dirigirme, y para allá estoy yendo con plena seguridad. Este libro mora en mí. Él ha sido mi luz y mi lámpara, pero ahora me voy con Cristo y ya no más necesitaré de este libro. Tenlo y nos volveremos a reunir en el cielo. Así como esta jovencita cristiana, la palabra de Dios moraba en su vida. Nosotros de la misma manera tenemos que tomar la palabra como luz y como lumbrera y hacer que ella more en nosotros, para nosotros conocerla, para nosotros poder vencer, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Es a través de la palabra de Dios que Él pueda permitir que el Espíritu Santo venga y cambie las áreas que nosotros necesitamos cambiar, como hablé al principio, los blind spots, los puntos ciegos que no podemos ver. La palabra es necesario que more en nuestra vida. Usted mora en su ciudad, usted mora en su barrio, usted mora en su casa y usted mora en las habitaciones de su casa. Usted conoce su ciudad, usted conoce su barrio, usted conoce su casa y usted conoce las piezas de su casa. Es conocer, es como la palabra de Dios, tener conocimiento. Salmo 136, por unción de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender. Vuelva a la palabra de Dios, vuelva a leerla. Tantos cristianos la han abandonado, tantos cristianos la han dejado. Muchas Biblias están llenas de polvo, muchas, como dijo el gran predicador Spurgeon una vez, hay tanto polvo en las Biblias de los cristianos alrededor del mundo, que se pudiera escribir con su dedo la palabra condenación arriba de sus Biblias, porque no la han leído. Decía el gran predicador Spurgeon, es necesario leer, es necesario tener la palabra de Dios adentro de nuestra vida y en nuestro corazón. Y quinto lugar y último lugar, y tu palabra alumbra mi vida, tu vida, nuestra vida, para los que oran, para que se abran las puertas para predicar el Evangelio. Colosenses 4:3 dice, orando juntamente también con nosotros y por nosotros, para que Dios nos abra la puerta de la palabra, para que hablemos del misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Pablo estaba preso físicamente. Pero en 2 Timoteo 2:9, Pablo habla de que la palabra no podía estar presa. Él estaba preso, pero la palabra no estaba presa. De la misma manera, durante esa pandemia, nosotros no hemos estado presos. La pandemia no nos ha detenido. Hemos predicado por las redes sociales. Terminamos el año 2020 con 64 misioneros. Empezamos el 2021 con 72 misioneros. Añadimos 8. Seguimos con nuestro instituto bíblico en la India. La palabra no está presa. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que predicar y predicar. El traductor de la Biblia del latín al inglés en el siglo XVI, William Tyndale, que escribía y hablaba 7 idiomas, incluyendo el hebreo y el griego, fue detenido por las autoridades en Bélgica, las autoridades reales en Bélgica, y condenado a muerte. Lo ataron a una estaca y lo estrangularon. Y su cuerpo fue quemado. Se relataron sus últimas palabras cuando Tyndale dijo, Señor, abra los ojos del rey de Inglaterra. No fue una oración de venganza, juicio, ira, sino una oración de amor para que los ojos del rey de Inglaterra se abrieran a la verdad espiritual, para que se convirtiera del error del catolicismo a la verdad de la palabra de Dios y del Evangelio. Eso es consistente con la descripción de Pablo del amor incondicional de 1 Corintios 13:7. El amor todo sufre, el amor todo cree, el amor todo espera, el amor todo soporta. Las palabras de Jesús en Juan 15:13, Jesús dijo bien claro, nadie tiene mayor amor que este, que dé su vida por su amigo. Jesús hablaba del amor y Él demostró lo que fue amor al morir en la cruz. Por eso nosotros tenemos que amar la predicación del Evangelio y orar para que las puertas se abran para la predicación del Evangelio, así como fue predicada a usted y a mí la palabra del Evangelio, así como crecimos
en la escuela dominical y muchos de ustedes crecieron en la escuela dominical con la verdad de la palabra de Dios. Todos esos ejemplos son ejemplos de amor condicional. Ese tipo de amor que Cristo demostró en la cruz por usted y por mí. Y como Él demostró ese amor increíble por sus enemigos, nosotros tenemos que demostrar el mismo amor. Lucas 23, 34, Él perdonó. Señor, perdona, porque ellos no saben lo que hacen. Perdonó a sus enemigos. Romanos 5, 10 dice que cuando nosotros éramos enemigos, Dios nos reconcilió con Cristo. Entonces el mismo amor que Cristo tuvo por nosotros tenemos que tener con los pecadores, con los demás, y predicar y orar y pedir a Dios que alumbre nuestra vida para ver las puertas abiertas para la predicación del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que orar para que las puertas se abran y seguir predicando este Evangelio alrededor del mundo, para que nuestra vida sea alumbrada por el poder de la palabra de Dios, de las Escrituras. Salmos 119, 130, la disposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples que Dios te alumbre a ti y a mí, para que podamos crecer espiritualmente y predicar a los demás con ese amor por el evangelismo, por las misiones, predicar, evangelizar. Todo ha sido detenido con la pandemia. Íbamos a ir a Guinea Ecuatorial para una cruzada, se canceló. Íbamos a regresar a India para una otra cruzada, el año pasado, se canceló. Todo hasta ahora está parado, todo. Pero volveremos a predicar, volveremos a anunciar cuán grande es el Señor, volveremos a anunciar que Él ha sanado nuestras enfermedades. Hemos de anunciar que Dios sigue siendo Dios y Dios está en su trono y nos usará hasta cuando Él diga. Por lo tanto, en resumen, tu palabra alumbra mi vida. Primero, a los que la usan como una espada. Segundo, a los que saben que sus palabras son verdad. Tercero, a los que son llamados al ministerio. Cuarto, a los que permiten que la palabra de Dios more en ellos. Y quinto, a los que oran para que sean abiertas las palabras de la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Y después quédese con nosotros algunos minutos para mirar un corto anuncio de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales alrededor del mundo. Vamos a orar para que Dios pueda poner ese deseo, ese anhelo en su corazón de leer, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios mientras podemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú ahora mismo, Señor, puedas derramar tu gloria, tu poder y tu autoridad sobre sus vidas. Si están enfermos, tú puedes sanarles. Si están con problemas financieros, tú puedes suplirles. Si algunos familiares no son salvos, tú puedes salvarles. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos. Dele amor, entrega, Señor, para que pueda volver a leer tu palabra y que esa palabra pueda alumbrar a sus corazones y pueda darle entendimiento a ellos, Señor. Que la exposición de las Escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios, pueda hablarles a las vidas de aquellos que están oyendo en ese momento. Hablar a los puntos ciegos que ellos no pueden ver. Y que nosotros podemos ver a menos que tu palabra sea revelada a nosotros a través del Espíritu Santo. Oramos por nuestros sembradores, que tú los bendiga. Que mes tras mes, Señor, ayuda a sostener esos 72 misioneros, sus familias en todos los continentes del mundo. Y nuestra escuela bíblica en la India, que está entrenando a pastores, evangelistas y misioneros para predicar tu palabra, no solamente en Asia, pero en muchos países en Asia. Padre, te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que tú lo harás para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, te pedimos esto por la fe. Amén. Quede con nosotros, hermanos, para mirar este corto anuncio de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones a usted y su familia.